Le damos gracias al Señor porque usted está con nosotros. ¿Qué tal si juntos hacemos una oración para así comenzar este estudio bíblico? Y me gustaría que uno de los hermanos que estén ahí conectados puedan tener esa oración de comienzo. ¿Quién está en esta hora dispuesto o dispuesta a hacer la oración de comienzo de este estudio bíblico de nuestra casa de restauración? No todos a la vez. No todos a la vez. Hermana Ana, ¿puede hacerlo, por favor? La oración de comienzo. Amén. Amén. Amantísimo Dios, soberano Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos una vez más, Padre amado, reconociendo tu grandeza y tu soberanía. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia con cada uno de nosotros en este día. Gracias porque nos ha permitido estar nuevamente aquí en esta plataforma, en este estudio bíblico para poder aprender más de ti, conocerte más. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Bendice a la pastora Betania. Hazla que ella pueda desarrollar el estudio que tú tienes para nosotros y que abra nuestras mentes, nuestros corazones para entenderlo y aplicarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en esta hermosa hora vamos a tener el estudio bíblico número 21 que tenemos en nuestro material y estaremos hablando bajo el tema fe en medio de las adversidades. Fe en medio de las adversidades. Entonces vamos a comenzar a entrar de lleno a la base bíblica, los objetivos de la clase, y poco a poco ir desarrollando este tema que el Señor nos dio en esta hora para que crezcamos, para que aprendamos, para que nos gocemos en Él. Los pastores le dan un hermoso saludo y sigan invitando a los hermanos para que se conecten, para así aprender más de la palabra de Dios. Mi nombre es Betania Figueroa, para los que no me conocen, y estamos aquí para compartir juntos estas riquezas que tiene la palabra de Dios. La base bíblica que vamos a tener en el día de hoy la encontraremos en el libro de Habacuc, profeta Habacuc, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 2, y el mismo capítulo 3, del verso 16 al verso 19. Los objetivos que vamos a tener en esta clase es saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. Lo segundo que tenemos es mostrar la seguridad en Dios, aun cuando no hay respuesta. Y lo tercer objetivo que tenemos es afirmar la confianza en Dios en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Entonces vamos a ver aquí datos generales que nos presenta el estudio bíblico. Es la enseñanza, no son las circunstancias las que determinan la paz del creyente, sino aquel que está encima de ellas, nuestro Padre Celestial. El autor Habacuc es un contemporáneo de Jeremías, y dentro de los personajes que encontraremos en la Biblia, encontraremos a Habacuc, Dios hablándole a Habacuc, dándole respuesta, y los invasores caldeos. Al lugar posiblemente en Jerusalén, y hay algunas especulaciones, o dirigido al pueblo de Judá. El verso bíblico que tenemos para llevarnos a nuestro corazón y meditar en él, aparte del estudio completo, es Habacuc 3, capítulo 18. Si usted no tiene un verso bíblico que aprenderse en la semana, le exhorto a que se aprenda este. Dice de esta manera: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo vamos a repetir una vez más. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, bosquejo del estudio. Aquí tenemos cada uno del bosquejo del estudio. Es una oración contestada, el primer punto. Lo segundo es pidiendo avivamiento para su obra. Dentro de ese punto, pidiendo misericordia en medio de las adversidades. En la segunda porción del bosquejo es una situación amenazante, y ahí están los versos bíblicos del verso 16 al verso 17, con títulos con las tropas invasoras y trayendo desolación, y una declaración de la confianza en Habacuc 3 del 18 al 19. Se goza en celebración y gozarnos en su fortaleza. Entonces aquí vamos a tener una breve introducción
de lo que nos habla esto. ¿Alguien puede ayudarme a leer para así no hacerlo yo sola, sino que hagamos algo un poquito más dinámico? Si alguien puede leer el material, si lo tiene disponible en su pantalla, en su computadora, en su tableta o en su teléfono, y me ayude a orar la introducción, a leer la introducción, sería excelente. ¿Quién puede ayudarme con eso? La introducción. Amén, sí. Amén. Dice, Habacuc profetizó en tiempos de grandes crisis, poco antes de empezar su ministerio. El escenario internacional fue sacudido por eventos de una trascendencia muy importante. El imperio asirio había sido desplazado o despedazado para nunca más volverse a levantar. Esto fue de acuerdo a la profecía de Nahum, que se cumplieron en el año 612 a.C. Los egipcios, después de ejecutar al rey Josías de Judá en el 609 a.C., fueron también completamente derrotados. 605 a.C. La nueva potencia mundial era Babilonia, Caldea, que se extendía como un enorme pulpo, dirigida por el vigoroso Nabucodonosor, en un periodo aproximado de 20 años. Los babilonios prácticamente arrasaron a Judá en sucesivos ataques, destruyendo finalmente el país y llevando en cautiverio a los que sobrevivieron, 587 a.C. Este contexto histórico resulta muy importante para este estudio. Amén. Amén. Gracias, hermana Ana, por ayudarnos a leer y entrar de lleno entonces a nuestra clase del día de hoy. La primera parte que vamos a tener, el primer punto de nuestro bosquejo, tiene como tema una oración conmovedora. Una oración conmovedora. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Otra persona valiente que nos ayude a leer ese verso que está en la pantalla, Habacuc 3, capítulo 1, del verso 2. Por favor, si nos pueden ayudar en la lectura, sería de gran ayuda. Quiero que todos se involucren, por favor, y así mantenerlo interactiva esta clase. Amén. Amén, hermana. Amén. Oración del profeta Habacuc. Sobre Sion, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Gracias, hermana, por leer la cita bíblica. Una oración conmovedora. Y aquí tenemos una oración conmovedora. Algunos puntos que vamos a tener aquí en esta parte, en esta primera parte, no lo tiene usted en su material, porque mientras yo hacía el estudio, el Señor trae algunas cosas a la memoria y quería compartirla con ustedes, que forma parte del contenido del material, pero está desarrollado en otra manera, diferente manera. Entonces, aquí una oración conmovedora, según este verso que estuvimos leyendo, en Habacuc, capítulo 3, del verso 1 al verso 2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra. Las oraciones conmovedoras son aquellas que revelan una reverencia, un honor, un respeto a la palabra de Dios. Aquí cuando Habacuc dice, oí tu palabra y temí, él tuvo temor, tuvo reverencia, tuvo respeto. Y la palabra reverencia, respeto es sometimiento, es ponerla en primer lugar, es darle el mejor trato, es darle amor, respeto y muchas veces asombro. Aquí en el caso, él se asombró de esta palabra que Dios le dio, que era lo que estaba pasando. Aquí vemos, como decía la introducción, de que el pueblo de Dios había desobedecido a Dios. Se había apartado de Dios. Entonces Habacuc estaba orando, intercediendo por el pueblo. Los dos primeros capítulos es él y Dios hablando, él preguntándole a Dios hasta cuándo iba a pasar esta inmoralidad, estas cosas que estaban pasando, estos ejércitos que se levantaban, todas estas cosas que estaban aconteciendo. Y durante ese clamor, esa oración, Dios le respondió y le respondió que venía un pueblo grande, que venía un gran ejército y venía a destruirlo. Los babilonios venían a destruir al pueblo de Dios, a arraigarlo de su territorio, a tomarlo esclavos. Y él, cuando escuchó esto de parte del Señor, se asombró y dijo, ay Jehová, he oído tu palabra y temí.
Entonces, una oración conmovedora es una oración que primeramente reverencia, le da importancia a la palabra de Dios. Le da el primer lugar a la palabra de Dios. Es una oración delante de la presencia del Señor conmovedora. Si usted quiere conmover a Dios, tiene que darle el primer lugar a su palabra. Oraciones conmovedoras son aquellas que, como dice aquí en la definición, se piden como convienen. Se piden como conviene. ¿Y esto a qué se refiere? Guiados por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, verso 26 al 27, de manera parafraseada, dice de esta manera que nosotros no sabemos a veces cómo orar y entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a orar como conviene. Bajo la guianza del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer oraciones conmovedoras. Cuando Él nos guía, cuando Él nos capacita. Y aquí hasta dice que tenemos sonidos indecibles, que hablamos a través del lenguaje que a veces no conocemos. El Espíritu nos guía a nosotros poder orar y conmover y tener oraciones impactantes como la que tuvo aquí Habacuc. También las oraciones conmovedoras son oraciones que tienen fe. Santiago capítulo 1, verso 6, pero que pida con fe sin dudar, creer que Dios existe y que Él premia, que Él le da galardones a aquellos que les buscan. Para nosotros poder pedirle a Dios, tenemos que creer que Él existe, ¿verdad que sí? Tenemos que tener nuestra fe, nuestra confianza puesta en Él. Tenemos que depositar todo lo que somos delante de Él. Y esa va a ser una oración conmovedora porque Dios va a decir, wow, pero Él me cree. Él no solamente está dando palabrerías a los cielos, sino que sabe que yo existo, que yo soy real y ha puesto su confianza en mí. Esa es una oración conmovedora y eso lo hizo Habacuc y lo vamos a estar viendo más adelante. También las oraciones conmovedoras son oraciones constantes, que no solamente la hicimos un día y ya, no, sino que constantemente estamos pidiendo delante del Señor por esas circunstancias, por esas adversidades, por las cosas buenas, por todo delante de la presencia del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18, dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar con persistencia, ¿verdad? Orar sin cesar, dando gracias. Aquí dice también, esa es una oración conmovedora delante de la presencia del Señor, una oración que siempre está con gozo y es una oración que no está buscando en un momento una cosa y la suelta, sino que en inconstancia va delante de la presencia del Señor, depositándolas para que Dios se glorifique. Una oración conmovedora también la podemos ver en oraciones eficaces. ¿Cuándo una oración es eficaz? Según Santiago capítulo 5, verso 16, es confesando vuestras ofensas unos a los otros, orando uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La eficacia en la oración viene también cuando nosotros reconocemos, confesamos nuestro pecado, perdonamos y oramos uno por los otros. Esas son oraciones conmovedoras delante de la presencia del Señor. ¿Qué más podemos ver de oraciones conmovedoras? Oraciones sin estorbo. Las oraciones que no tienen estorbo son conmovedoras delante de la presencia del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 4 al verso 7. Que tienen respeto, comprensión en el matrimonio, en la familia. Y voy a leer dos versos, el verso 4. Así que sean ustedes mujeres, personas tranquilas y amables. El mantener la tranquilidad y la amabilidad en el matrimonio impide el tropiezo en las oraciones. Hay libertad. Si somos tranquilas y amables, según esta traducción bíblica, nos ayuda a no tener tropiezo. También, verso 7, de aquí de Primera de Pedro, capítulo 3. De la misma manera, los esposos deben de saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. En otras versiones dicen, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también ellas, Dios le ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Las oraciones que no tienen tropiezo es cuando nosotros nos tratamos bien, nos respetamos, somos amables, somos personas tranquilas. Esas oraciones no son paralizadas, no hay estorbo en ellas y son oraciones conmovedoras delante de la presencia del Señor. También oraciones conmovedoras son oraciones que tienen un buen propósito, que tienen un buen propósito. ¿Y cómo yo sé que es un buen propósito? Bueno, en Santiago capítulo 3, verso 4 dice aquí lo opuesto. Pedid y no recibid,
porque pedís con malos propósitos para gastar en vuestros deleites. El propósito de orar para que solamente gastar en lo que nos gusta, en lo que nos deleita, en lo que nos agrada, y yo, como un embudo, yo. Esas no son oraciones con buenos propósitos. Claro que Dios quiere que usted tenga todo lo que usted necesita y que se deleite en la creación, en lo que Él le da. Pero en primera instancia, así como Habacuc, tenemos que pedir por los demás, pedir por la necesidad de los otros. Y vemos aquí que las hermanas siempre están activas mandando esos mensajitos en los chats, motivando a orar por las necesidades que se presentan. Dios se agrada, se conmueve en estas oraciones porque tienen buenos propósitos. Y aquí tengo un pequeño párrafo. Dice así: queremos ser hombres y mujeres que conmovemos el trono de Dios en nuestros clamores, a veces llenos de lágrimas, de gritos, palabras rebuscadas en el original o teológicamente perfectas, pero una oración que conmueve verdaderamente a Dios es hecha por una persona que tiene reverencia a la palabra de Dios. Pide al Espíritu Santo que lo guíe, pone toda su fe en Dios, que está constantemente hablando con el gozoso, dando gracias, reconociendo sus faltas, confesando sus pecados, perdonando a los que lo han ofendido, honrando a sus hermanos, familiares, de una manera intencional, aplicando el respeto, la amabilidad con sus cónyuges, y que no solo quiere saciarse, sino que busque el bien de su nación, como hizo Habacuc. A estas oraciones de esta manera son conmovedoras delante de la presencia del Señor, así como hizo Habacuc. Entonces, mirando aquí cómo él conmovió la presencia del Señor, vamos aquí, dice, pidiendo avivamiento por la obra. Eso lo encontramos en el verso 1 y el verso 2 de aquí Habacuc número 3. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Cuando la palabra nos habla de avivar o avivamiento, literalmente significa volver a la vida de los muertos. O sea, si usted estaba muerto, vuelve a la vida. Cuando la Biblia habla de la muerte, no solo se refiere a cesar de los signos vitales, sino a la separación de Dios y el hombre por su pecado y desobediencia. Efesios capítulo 2, verso 1 nos dice así: hace tiempo ustedes están espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios, ¿verdad? Ahí lo dice en ese verso. Hay muerte por el pecado, por la separación, muerte espiritual, ¿verdad? Entonces el profeta, en medio de los tiempos de violencia, de corrupción, de falta de honradez, del latrocinio, le pide a Dios que los saque de entre los muertos, que los ayude a apartarse de su pecado, de la vida separada de él, de justicia. Sorprendentemente, este intercesor Habacuc se atreve a pedir vida y salvación por un pueblo pecador. Por eso esta oración es una oración conmovedora. Esa debe ser nuestra actitud en medio de los tiempos adversos: pedir vida y no muerte, vida y no muerte, restitución y no despojo, levantamiento y no destrucción. Como hijos e hijas de Dios, esa es nuestra responsabilidad, su responsabilidad y mi responsabilidad. Por eso fue una oración conmovedora. También cuando aquí el profeta dice: aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Esto nos ayuda a entender que no solo nos enfoquemos en la mala temporada, de que estamos pasando cosas duras a veces, y nos enfocamos en este problema que yo tengo, esta circunstancia, yo no voy a poder salir de aquí, ayúdame. No nos enfoquemos en la temporada, sino que nos dé vida, que nos dé la capacidad de tener fuerza para vencer, para vivir en medio de los tiempos duros, que nos purifique, que nos ayude a ser más que vencedores en todo tiempo, que seamos esa luz en la oscuridad, porque como sabemos, vivimos en un sistema donde cada día se oscurece, cada día hay más pecado, cada día hay más mal. Entonces tenemos que pedirle al Señor no solamente que cambie los tiempos, sino que en medio de las circunstancias, en medio de los tiempos que vivimos, en medio de los problemas y las adversidades que vivimos, pedirle al Señor que avive nuestra vida, que nos fortalezca, que nos santifique, que nos ayude a crecer, que nos ayude a ver las cosas como Él la ve. También esta petición de Habacuc no fue solo para su tiempo, porque él dice ahí, pidiéndole al Señor en medio de los tiempos, en medio de las circunstancias, en medio de las etapas, pero también se está refiriendo a tiempos futuros. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de las dificultades, en medio de lo que ha de venir. Señor, aviva. Pero también yo pude ver que él clamó por ti y por mí, que parte de la oración
de Habacuc ha sido contestada en nosotros, aquellos que le servimos a Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, porque Él clamó, Señor, aviva, aviva. Y nosotros estamos aquí porque Dios ha tenido viva su obra. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno, no malo en medio de nuestras traiciones y desobediencia. Dios ha sido bueno y nos ha restaurado y nos ha levantado. El Señor en medio de pandemias, en medio de tiempos duros, nos ha mantenido de pie. Su obra ha seguido viva. Él sigue dando vida a su iglesia. Aun cuando nosotros desobedecemos, Dios nos purifica, nos limpia y nos levanta. Ha mantenido su obra vida. Su llamado no se ha paralizado. Aleluya. Le damos gloria a Dios porque Habacuc hizo una oración hace muchos años y nosotros somos parte de la respuesta de esa oración. ¿Qué nos deja saber esto? Que nosotros no podemos dejar de orar, ni de clamar, ni de cesar, aunque no veamos los cambios, aunque esté prognosticado cosas malas hacia nuestra vida, hacia nuestras naciones, hacia nuestras casas, de donde sea que se levanten malas noticias, nosotros tenemos que seguir clamando, Señor, aviva. Avívanos, aviva tu obra, aviva la iglesia, aviva tu trabajo, Padre, que se pueda notar, Señor, en las naciones, que no cese lo que tú tienes para darnos, porque lo que tú tienes es mejor que lo que nosotros podemos hacer en nuestra humanidad caída, Señor. Recuerda que aún en los tiempos adversos, Dios siempre contesta nuestras oraciones, como lo hizo con Habacuc. Amén. Una oración conmovedora. Y estamos en el primer punto todavía de esta clase de fe en medio de las adversidades. Y lo próximo que tenemos, pidiendo misericordia en medio de la ira, el verso 2, parte B. En la ira, acuérdate de la misericordia, le pidió Habacuc. Le dijo, avívanos. Y en medio de lo que ha de venir, porque iba a venir una ira de parte del Señor, una corrección, una limpieza, una purificación de parte del Señor para su pueblo. Él le decía, en medio de eso, Señor, acuérdate de tu misericordia. Santo es el nombre de nuestro Dios. Tenemos que tener pendiente que cuando Dios justamente toca y manda hacia las naciones, las iglesias, lo que sea, nosotros tenemos primeramente que admitir nuestras faltas, aceptar nuestra sentencia y apelar a su carácter divino. Apelar a quién es Dios, o sea, pedirle conforme a quién Él es. Dios es grande en misericordia, compartíamos la semana pasada. Él es grande, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, en medio de lo que tú vas a hacer, Padre Santo, por favor, le decía Habacuc, en medio, acuérdate de tus misericordias. Acuérdate que nosotros somos polvo. Padre Santo, que estamos un día, pero mañana no sabemos, solo tú lo sabes. Tú eres eterno, tú eres todopoderoso, nosotros somos imperfectos. Padre, acuérdate que no podemos sin ti. Compadécete de nuestra incapacidad de poder llegar a ti. Habacuc le decía, somos incapaces de hacer nada bueno, Señor. Dice que no hay uno que te busque, oh Dios. No hay uno bueno, dice la palabra. No hay uno que busque a Dios, dice la Biblia. Todos nos hemos apartado de Él. Todos le hemos dado la espalda. Por su misericordia estamos aquí permaneciendo, parados, de pie, fortalecidos. Señor, acuérdate, porque no es por nuestras obras, porque nuestras obras nos han llevado a la perdición, Señor. Acuérdate de tu misericordia. Levántanos, aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os he dicho para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, aleluya. Gracias, Señor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hemos caído, si hemos desobedecido, si nos hemos apartado, si le hemos dado la espalda a Dios, lo que tenemos que hacer según esta palabra es que vengamos delante de la presencia del Señor. No nos alejemos mal, al contrario, acerquémonos más. Y nos acerquemos y le pidamos al Señor perdón, porque abogado tenemos, se llama Jesucristo. Aleluya, el justo. A través de su obra nosotros podemos alcanzar misericordia, alcanzar salvación, alcanzar gracia. Así que nos acerquemos confiadamente a su presencia, porque con nuestras capacidades nunca lo vamos a hacer, pero a través de Él sí lo podemos hacer. Así que tenemos que arrancar y acercarnos a Dios. Esas oraciones conmovedoras, pidiendo misericordia en medio de la ira, es eso, Señor, estoy aquí, sé que me lo merezco, sé que metí la pata, Señor, sé que lo hice mal. Señor, me arrepiento. Señor, reconozco mi falta. Sí, Señor, pero ten compasión de mí. Ayúdame, porque yo no puedo, Dios.
te necesito. Dame tu recurso, dame tu fuerza. Señor, levántame del polvo, te necesito. Yo sé que vienen cosas duras, hay consecuencias para mi desobediencia, pero aún ayúdame, Señor. No me dejes derrumbarme, no me dejes caer, no me dejes desaparecer. Ten compasión de mí, tú eres mi Dios. Eso es lo que estaba haciendo Habacuc. Y si usted y yo estamos pasando por una necesidad en la cual nos sentimos que algo fuerte ha venido sobre nosotros porque hemos desobedecido, vengamos a Dios con libertad hacia su trono de gracia, confiadamente, para alcanzar misericordia a través de Jesucristo. Cristo, defiéndeme, ayúdame. Lo hice, pero no lo voy a volver a hacer, me aparto. Te necesito. Esto fue lo que hizo Habacuc y lo que Dios nos enseña a través de su palabra, aún en medio de los momentos fuertes de adversidad. Si sabemos que lo hemos hecho mal, no nos justifiquemos. Reconozcamos, pidamos perdón, apelemos a Dios. En Él está nuestro recurso para recibir vida en los momentos duros. Sea glorificado Dios en nosotros y clamar que se compadezca de nuestras miserias, como lo hizo aquí Habacuc en este tiempo. Resumen sobre la primer punto, la primer parte de esta clase que el Señor nos ha regalado. Lo primero que estuvimos hablando es que para nosotros hacer oraciones conmovedoras, o Habacuc hizo una oración conmovedora porque reverenciaba la palabra de Dios, la reconocía, la ponía en primer lugar, escuchó la palabra de Dios y tuvo temor. Lo próximo que vemos es que se pide como conviene, guiado por el Espíritu Santo. Si no sabemos cómo pedir, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a saber cómo pedir. Oraciones con fe, creyendo que Dios existe. No esas oraciones, Dios no me está escuchando. No, con fe de que Dios va a obrar, de que Dios existe y Él es galardonador de aquellos que le buscan, dice la palabra. Oraciones constantes, seguir orando, no parar, sin cesar, constantemente. El Señor nos dice, pide y se os dará, llamad y se os abrirá. Es constantemente con Señor, mira mi petición, mira, está aquí. Yo confío en que tú lo vas a hacer, porque esa es una manera en la cual nosotros nos humillamos delante de Él y prestamos y damos toda nuestra confianza a nuestro Padre Celestial, gozosos, dando gracias en todo tiempo. Esas son las oraciones conmovedoras delante de la presencia del Señor. También tenemos oraciones eficaces, reconociendo nuestra falta, confesando nuestro pecado, pidiendo perdón, perdonándonos unos a nosotros. Esas son las oraciones eficaces. También que no tienen estorbo porque nosotros tenemos un respeto, un buen trato con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos. Hay personas que vienen y se paran. Es una oración poderosa, entre comillas, pero tienen unos conflictos que necesitan arreglar. Nadie es perfecto, todos tenemos nuestras áreas, pero necesitamos día tras día para poder tener oraciones conmovedoras, que impacten, que toquen el trono de Dios. Tenemos que ir resolviendo cada paquetico, cada circunstancia, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con el esposo y demás. También, ¿qué más tenemos aquí? Oraciones pro vida, o sea, que claman por vida, que claman por liberación, que claman por sanidad, por restauración. Esas son las oraciones conmovedoras delante de la presencia del Señor. También oraciones que pidan por avivamiento de la obra de Dios, y no solo que cambien los tiempos, porque los tiempos y las sazones solamente las sabe Dios. Oraciones que pidan conocer la voluntad de Dios en todo tiempo, oraciones que brillen su luz en medio de la oscuridad, y oraciones de reconocimiento de pecado. Una vez más, lo repetido veces, arrepentimiento. Parece que Dios está ministrando en esta área conversión y súplica a la misericordia de Dios. Amén. Entonces, tuvimos la primera parte, el primer punto aquí que el Señor nos manda en este libro precioso de Habacuc, la fe en medio de las adversidades. Vamos a pasar ahora al segundo punto. Y el segundo punto tiene como tema situaciones amenazantes. Y yo quiero que alguien que pueda leer del verso 16 al verso 19. Verso 16 al verso 19 en Habacuc capítulo 3. Por favor. Amén. Dice así. Amén. Oí y se conmovieron mis entrañas. Al oír la voz, temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí, ¿qué dice aquí? Y dentro de mí me estremecí.
Tranquilo, esperé el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Aunque la higuera no florezca, ni la vid haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de siervas y me hace caminar por las alturas. Amén, amén. Gracias, mi hermana, por permitirnos escuchar esa lectura bíblica. Gracias por colaborar. Vamos entonces a entrar de lleno en este segundo punto, situaciones amenazantes según lo que estuvimos leyendo. Lo primero que vamos a estar viendo de este punto 2 es situaciones amenazantes con las tropas enemigas, verso 16. En el capítulo 1 vemos lo que Dios dice que va a pasar. Y yo voy a darle una revisión rápida a lo que Dios dice que va a pasar. Dice aquí, fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas. Lo que pronto va a haber los dejará con la boca abierta. Si alguien les contara esto, ustedes no podrían creerlo. Voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y recorren el mundo para adueñarse de las tierras ajenas. Para ellos solo vale su ley y solo importa su honor. Son un pueblo terrible. Sus caballos y sus jinetes vienen galopando desde muy lejos. Son más veloces que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Se lanzan sobre sus enemigos como águilas sobre su presa. A su paso lo destruyen todo. A su paso siembran el temor y los prisioneros que toman son tantos como la arena del mar. Wow. Se ríen de los reyes y gobernantes, se burlan de sus murallas y construyen rampas de arena para conquistar sus ciudades. Son como un viento violento que llega, golpea y se va. Pero como son culpables de su gran pecado, no tienen más Dios que su fortaleza. Es una traducción del lenguaje actual. La quise leer así porque es como más actual para nosotros, un lenguaje más conocido para nosotros. Mira lo que está pasando aquí. Eso es lo que viene para el pueblo. Por eso es que Habacuc dijo a Jehová, hey, Jehová, por favor, ayúdame, papá, no puedo. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí lo que está pasando es que viene un ejército fuerte. Imagínese que venga un ejército de otro lugar grandísimo, lleno de poder, sin importarle usted, sin importarle su familia, trayendo como adversario el deseo de arropar, de robar, de tomar, sin importarle nada. Y esto dice aquí que es porque Dios así lo permite. Dice, voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlo, o sea, con la autorización de Dios, porque el pueblo desobedeció a Dios. Si tu situación no es muy esperanzadora, así como la de, vemos aquí en Habacuc, hay respuesta buena para ti, hay buenas noticias. Aparte de todo eso, en la última porción dice, culpable de un gran pecado son ellos. No tienen más Dios que su fortaleza. Eso le garantizaba que no iban a ser más que vencedores, porque no tenían al Dios verdadero que da la victoria. Pero aquí Habacuc estaba pasando un momento fuerte cuando recibió esta información que Dios le dio. La nación era una nación cruel, violenta, como decías, y todo esto. Tenemos que entender que Dios se va a valer, mis hermanos, mis amigos que estamos aquí, Dios se va a valer de todo lo que Él tenga a su alcance para corregirnos y hacernos volver a Él. Dios nos ama con amor eterno. Y a veces creemos que Dios es como un ser humano, que ama a veces y que ama cuando nosotros nos portamos bien. Dios nos ama en todo tiempo. Y nos ama tanto que utiliza medios para corregirnos cuando nosotros desobedecemos sus estatutos. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo aquí. Que este ejército, Dios lo utilizó para que viniera y hiciera toda esa devastación que estaba haciendo en otros pueblos.
Si Dios te está hablando sobre algo en específico para que te apartes, te arrepientas y no lo vuelvas a hacer, no ignores la voz de Dios. Mi hermano, mi amigo, no ignores la voz de Dios. No te resistas, no seas testarudo, no sigas como un caballo sin freno, porque si persistes en esto, que puede ser muy bonito, que puede ser muy popular, que tú lo puedes ver como crecimiento, prosperidad, recuerda que todo lo que brilla no es oro. Todo lo que brilla no es oro, mi hermano y mi amigo. No todo lo que se ve bien en esta tierra nos conviene a nosotros. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Si Dios nos está corrigiendo, retengamos de hacer esas cosas y optemos por obedecer a Dios para que nos vaya bien. Para que no nos vaya como el pueblo de Dios aquí, que le mandó este ejército, un ejército cruel, que iba a romper el sistema donde ellos vivían. Lo iban a llevar a prisionero, lo iban a destruir, a arrancar todo lo que tenían, a despatriarlo del lugar donde estaban. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte cuando Dios nos está corrigiendo. Cuando tú escuchas una palabra y tú la quitas, cuando viene el hermano y ora por ti, tú dices, hermano, se le metieron los cables. Cuando tú abres la Biblia y es lo mismo y te repite una y otra vez que te aparte de eso y tú sigues como un caballo sin freno, para en el nombre de Jesús, para por el bienestar de los tuyos, de tu vida, de tu familia, porque si continúas en tu desobediencia, en tu terquedad, te va a pasar como el pueblo que fueron arrastrados y tomados y sacados de su territorio. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Todo lo que hacemos y accionamos, si lo hacemos conforme a la carne, desobedeciendo a Dios, vamos a recibir condenación, mis hermanos. Que Dios nos ayude, pero tenemos que poner de nuestra parte una situación amenazante, y la amenaza venía por la desobediencia del pueblo. Amén. Situación amenazante, dice el verso 16. Cuando supo esto, el profeta revela el verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas. Aquí, ¿a quién no, mi hermano? Y a quién no se le afloja todo. Aquí dice que él, al oír la voz, temblaron sus labios. Pudrición entró en sus huesos y dentro de mí, dice el profeta, me estremecí. Tranquilo espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. ¿Qué es lo que él tiene problema? ¿Qué pasó con Abajo? Él empieza como con una cosa y termina con otra. ¿Qué es lo que pasa? Una situación amenazante, que nuestra humanidad se revela. Cuando nosotros sabemos que nos hemos portado mal o que ha habido una desobediencia general y viene de parte de Dios una corrección, se le afloja a cualquiera las canillas, como dicen por ahí, le tiemblan los pies a uno. Ay, pero qué temor. Y eso era lo que le pasó al profeta en este momento, a sus entrañas. Y aquí yo puse como una definición mientras leía, la reacción de Habacuc en esta noticia fue un temor bien fuerte. Tembló de pavor como un bebé con frío. De cuando un niño tiene frío, que le tiembla, pero fue el temor, eso tomó control, sus emociones estaban descontroladas por la noticia que escuchó, que venía en contra del pueblo, sin fuerzas, como cuando uno le da un fuerte dolor. No sé si le ha dado un fuerte dolor a usted y usted se queda sin fuerza, así blandito. Así le pasó, al escuchar lo que venía. Al escuchar lo que venía, y dice que se mareó de la noticia. Fue un mareo, fue como reacciones físicas. Él no vomitó de chepe ese hombre ahí. Fue una reacción física por escuchar el mal que venía. Saber que un sistema seguro en el cual uno vive, ¿verdad? Y está acostumbrado. No es fácil, mi hermano, saber que la libertad, que los privilegios, que las posesiones que usted tenga, que las normas de donde usted vive, no solo de usted, sino de su situación, de su ciudad, de su nación, de su familia, serán quitados porque uno se ha portado mal. No es fácil escuchar eso. Nosotros siempre queremos escuchar una palmadita, que estoy contigo, que te amo, que todo va a estar bien. Claro que sí, nos gusta que nos digan cosas bonitas, pero también necesitamos la corrección
cuando nosotros operamos, accionamos de manera incorrecta, y cuando eso venga, reaccionamos humanamente, eso está normal, eso está bien. Pero mire la segunda reacción del profeta. Él no se quedó en temblor, él no se quedó blandito, él no se quedó derrumbado. Mire lo que pasó. Y ahí lo dice en la próxima parte del verso. Dice, tranquilo espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. La segunda reacción de Habacuc fue declaración. Yo esperaré con paciencia. Primeramente, no me voy a anticipar a los acontecimientos. Dios me dio esta palabra y es fuerte, yo sé que bien, pero yo desde ahora no voy a deprimirme, no, espérate. Yo no voy a derrumbarme desde ahora, no. Yo estaré tranquilo. Yo voy a esperar qué es lo que viene. Yo tengo que esperar porque yo no puedo anticiparme a los acontecimientos. Muchas veces las ansiedades, las preocupaciones de las cosas malas que han de venir, nos acaban antes de que lleguen las cosas. Si tenemos que ir a la corte, tal vez, y saber que somos responsables de un tico, de cualquier infracción que cumplimos en contra de la ley, a veces la angustia antes de llegar nos acaba, entramos en una depresión, entramos en cama, estamos que no podemos ni vivir ni respirar, pero el profeta dijo que espérate, yo voy a esperar el día de la angustia, pues yo no voy a estar angustiándome antes de llegar, yo no voy a dañarme en mi vida antes de estar ahí, yo voy a esperar. Y dice, voy a esperar tranquilo. Es una reacción que uno tiene que tomar él mismo. Hay una canción en inglés que dice, anímate a ti mismo, y conforme a la palabra. Él dijo, no, espérate, yo no voy a derrumbarme hasta que llegue el momento, porque queda un tiempo y todavía no ha llegado. Yo tengo que ver qué es lo que voy a hacer en esta hora, antes de llegar allá, buscar de Dios, organizar mi vida, poner todo en orden, antes que llegue el momento de la angustia, antes que llegue el momento del ataque, ¿verdad? Porque él sabía también que Dios le iba a dar nuevas fuerzas. También que esto era temporal, era un tiempo temporal de parte de Dios para su pueblo y para el bien del pueblo. Él entendía esto porque él sabía que el pueblo estaba en pecado. Cuando nosotros recibimos recompensa de nuestras acciones, o sea, el resultado de nuestra desobediencia, eso no se intranquile. Espere que llegue el momento que Dios ha determinado. Primero. Segundo, entienda que Dios le puede dar nuevas fuerzas. Si usted clama a Él, se arrepiente y se convierte, Dios le da nuevas fuerzas. También que esto es temporal. Nada es para siempre en esta tierra. Todo es temporal. Y más aún para los hijos de Dios, si nosotros clamamos a Él. Y también que todo lo que obra para nuestra vida obrará para bien. Todo lo que viene de Dios obrará para bien. Ay, viene un ejército fuerte, sí. Pero todo tendrá para nuestro bien. Será para nuestro beneficio. Amén. Por último, que el ejército que venía, como yo decía anteriormente, no tenía su confianza en Dios. Al final, ellos serían destruidos y Dios levantará a los suyos después de procesarlos. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Si usted llega algo a su vida de parte de Dios que a usted no le gusta, pero es una corrección de parte del Padre, entienda que Dios está ahí para darle la fuerza. Que usted no está solo, usted se arrepiente y lo busca, Dios le va a dar la fuerza que usted necesita. Entienda que eso es temporal y pasajero, no es para siempre. Y todo obrará para bien. Y que si nosotros sabemos esto, estas circunstancias, los ataques, las personas, las dificultades, los problemas en la corte, lo que sea, todo eso será destruido. Si nosotros depositamos todo en Dios, será quitado, aleluya. Porque eso no ha puesto su confianza en Dios, pero usted y yo sí hemos puesto nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Mira una cita bíblica para que usted se la lleve en su corazón conforme a esto. Isaías, capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él tomó recurso de lo que él conocía de parte de Dios. Toma el recurso de la palabra para que usted pueda pelear, para que pueda avanzar en las situaciones amenazantes que se le presentan en la vida. También dice Corintios, capítulo 4, verso 17, primera de Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto que uno está pasando, que leve, que momentánea, va a producir, tiene un resultado. Todo obrará, todo tiene un fin, un propósito en los caminos del Señor. Un excelente y eterno peso de gloria. Aleluya, mi alma te bendice, Señor, mi alma te alaba. No se desanime,
porque usted esté pasando un proceso duro. Dios produce en usted un excelente y eterno peso de gloria. Confía en Él. Dice aquí Job capítulo 19, verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Yo sé. Así decía, usted entienda que su Redentor, el que lo saca de la esclavitud, Él vive, Él no ha muerto. Y que Él es el encargado de sacarlo de donde usted está. Si usted clama a Él y le pide ayuda. Amén. Mateo capítulo 23, verso 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Él entendía que este pueblo se había enaltecido y Dios lo iba a humillar. Y usted, en todo momento, tenemos que humillarnos para que sea Dios que nos enaltezca. Grande es el nombre de nuestro Dios. Situaciones amenazantes, aleluya. Déjeme ver el tiempo, porque no me quiero pasar, mi hermano. Vamos a ver, ok. Situaciones amenazantes, el verso 17 dice, trayendo desolación. Aunque la higuera no florezca, ni en la viña haya haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Situación amenazante. Fe en medio de las adversidades. Una de las verdades de este verso es que cuando uno se obstina en su mal camino, en su desobediencia, puede perderlo todo lo que tiene. Tiene una probabilidad de perderlo todo si nos obstinamos en la desobediencia, como decíamos. Eso es lo que dice el verso. Aunque la higuera no florezca, aunque la vida no haya fruto, aunque los productos del olivo, todo se le va, todos los recursos, mi hermano, cuando uno se persiste en la desobediencia. Y también aquí vemos que algo más que puedo ver en este lenguaje, que es un lenguaje figurado, que el profeta comunica, aunque la higuera no florezca, cuando aún el pueblo no tenga belleza, él dice, su pueblo iba a ser destruido y se le iba a quitar toda la belleza, iba a estar sin gloria, sin reinado. Él dice, aunque mi pueblo no tenga reino, no tenga gloria, no tenga belleza, aunque la vida den fruto, no den fruto, o sea, aunque el gozo se quite, aunque la salvación uno piense que no esté. Dice también el profeta, aunque el producto del olivo, o sea, que representación del Espíritu Santo, aunque nos sintamos sin guía, sin consolación, sin sanidad, sin paz, nos sintamos, ¿ok? No es que así. A los labradores no den mantenimiento, o sea, que nos sintamos abandonados, sin liderazgo, sin tratos especiales, sin una dedicación específica, aunque nos sintamos separados, divididos, distanciados, sacados de nuestro territorio. Aún así, dice el profeta, aunque no haya vacas en los corrales, ni recursos, ni alientos, ni nada. Él dice, aunque todo esto perezca, mira lo que dice él, con todo esto, y eso vamos a pasar en el próximo capítulo, aún todo esto cese, con todo y esto, con todo y esto, con todo y esto. Yo voy a adorar al Señor, yo confiaré en Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de mi salvación. Yo voy a poner mi confianza, yo voy a poner mi vida en Él, porque yo sé que Él me va a ayudar. Wow, precioso, precioso, precioso este mensaje. Todo va a pasar, ¿verdad que sí? Todo va a pasar, pero tenemos que entender que en nuestro pecado, en nuestra desobediencia, tenemos que reconocer nuestra falta. Y si llega algo por nuestra desobediencia para apretarnos, para ajustarnos, para hacernos limpiarnos y procesarnos, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, porque yo sé que estas cosas van a pasar. A pesar de todo esto, Señor, a pesar de que yo no tenga casa, no tenga dinero, no tenga trabajo, no tenga papeles, no tenga, Padre Santo, los recursos para pagar mi renta, a pesar de todo esto, yo voy a confiar en ti, Señor, porque tú eres el Dios que me salva, que tú me sacas de estas circunstancias. Y tú lo has hecho anteriormente, yo sé que tú lo vas a hacer ahora. El resumen de las situaciones amenazantes que se pueden presentar, dice aquí tropas enemigas, en el caso de la historia aquí, en Habacuc, Dios determinará que los babilonios lo atacaran, eso es lo que iba a pasar, esas eran las situaciones amenazantes. En medio de las situaciones, entender que Dios se vale de lo que Él tenga, de su creación, para hacer lo que Él va a hacer. Y no podemos cuestionar a Dios cuando Él se valga de algo para corregirnos. Si Dios te está hablando sobre algo y está utilizando algo, personas, no te resistas en los momentos amenazantes. Arrepiéntete, vuelve a Él, no lo ignores. Cuando nos obstinamos en nuestro mal, nos arriesgamos a perderlo todo, como pasaba aquí con el pueblo.
belleza, gloria, reinado, gozo, cobertura, guianza, respaldo, consolación, sanidad, liderazgo, tratos especiales, unidad, familia, territorio, sustento, provisión, dinero, terreno, casa, paz. Podemos estar al riesgo de perder muchas de estas cosas. La reacción de Habacuc en medio de los momentos atemorizantes fue que un temor, pero una espera paciente, no desesperándose por estas cosas. Y aquí él lo explica. Dice aquí, si alguien me puede ayudar a leer en Habacuc 3, capítulo 18 al verso 19, por favor, porque vamos a entrar de lleno en estos dos versos. Habacuc capítulo 3, verso 18 al verso 19. Amén. Con colaborar, amén. Todo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de cierva y me hace caminar por las alturas. Aleluya, grande es el nombre de nuestro Dios. Esta palabra me hace llorar, mis hermanos. Conmueve mi espíritu, porque no es fácil saber que cosas fuertes van a venir a la vida de uno. Y uno decir con todo, yo me alegraré en Jehová. Si a veces tenemos una cosita pequeñita y estamos derrotados, pero este hombre decía, con todo yo me alegraré en Jehová, no importando lo que se presente, yo me voy a alegrar en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo voy a poner mi confianza en Él, porque Él es mi fortaleza, porque Él pone mi pie sobre como la sierva, y vamos a explicar un poquito más de eso, y me hace caminar por las alturas. No es fácil cuando usted está ahí, mire, en el proceso, o cuando usted sabe que las cosas están en contra, usted no están a su favor, usted declarar una palabra de confianza. Mire cómo Él pudo hacer esto para aprender de Él en estos momentos fuertes de adversidad que se presentan en medio de nuestras vidas. Aquí vemos que se goza en la celebración, el verso 18, con todo equivale a que no importando lo que he dicho, o sea, lo que Él dijo anteriormente, escrito como profeta, por encima de lo que pueda pasar o nos quedemos sin nada, el profeta eligió y decidió dar gracias, honor, cantarle a aquel que era digno de alabanza. Él decidió. Y cuando uno está pasando dificultades o sabe que las cosas se van a poner duras, uno tiene una decisión que tomar. Las emociones no pueden controlarnos, mis hermanos. En momentos, bueno, él se puso medio nervioso, pero después se recogió todas esas emociones y dijo, no, yo voy a tomar una decisión. Yo voy a tomar una decisión porque si no tomo la decisión correcta, esto me va a llevar a la destrucción y a la tumba. Literalmente, antes que llegue todo. Sea que no nos vaya bien o nos vaya mal, Dios es digno de ser honrado. Si nosotros estamos recibiendo la recompensa de nuestra desobediencia delante de la presencia del Señor y el Señor nos está procesando y nos está moldeando como un buen alfarero, ¿verdad? Que nos está moldeando una vez más y nos duele. O viene algo fuerte y sabemos que es de parte del Señor para nosotros poder ser procesados. Entonces, nosotros no podemos dejar de reconocer a Dios por eso. Él sigue siendo Dios. Al contrario, tenemos que reconocerlo porque Él ha tenido misericordia para con nosotros. Y no quiere que nosotros nos perdamos, sino que procedamos a arrepentirnos de nuestras obras. Él nos está procesando para que nosotros podamos volver a Él y caminar conforme a su palabra. Aquel que no le interesa a usted, que no le importa a usted, le da la espalda y lo deja en su miseria. Mas nuestro Padre Celestial se voltea y dice, mira, esto está incorrecto, te voy a limpiar, te voy a purificar, te voy a corregir. Esta va a ser la manera que voy a usar, te va a doler, pero lo hago porque te amo y porque yo quiero que tú no te quedes ahí. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Señor. Yo no te quiero dejar ahí. Yo quiero levantarte. Yo quiero hacer una criatura nueva de ti. Así que te estoy procesando, te estoy moldeando. Te duele, no es fácil. Es duro, pero va a salir algo precioso de esto. No te resistas, no te retengas. Eso no va, ese proceso no podemos dejarlo que impida que nosotros demos gracias a Dios. Me duele, pero gracias Dios. Me duele, pero tú sigues siendo bueno. Me duele, Señor, pero yo sé que tú lo estás haciendo para bien, para mí. Ay, Dios, me duele, pero Señor, yo sé. Porque yo sé que tú me vas a levantar. Oh, me duele, Dios, pero yo sé que tú me estás cambiando para ti. Gracias, Señor. Ay, aleluya.
aleluya. Oh Padre poderoso eres, oh santo eres, ay digno eres, poderosa es tu obra, aleluya en los tiempos, poderoso eres tú en mí, gracias, oh Dios. Ese clamor era el clamor que tenía Habacuc ahí en ese momento. Él reconocía que Dios era grande aunque le dolía, aunque entendía que las cosas no iban muy bien. Amén. Nosotros no podemos parar de reconocer a Dios por lo que estamos pasando, porque si fuese así, no le daríamos todos los días reconocimiento a Dios. Dios sigue siendo el mismo, aunque estemos en tiempos buenos o en tiempos desfavorables. Él sigue siendo santo, poderoso, omnisciente, omnipresente, dador de vida, misericordioso. Él no cambia. Nuestras circunstancias cambian, son nuestra alabanza, nuestro reconocimiento no debe de cambiar por las circunstancias. Tenemos que tomar la decisión como hizo Habacuc. Él decidió honrar a Dios y reconocerlo. También tenemos que estar claros de que Dios, para poder expresar alegría, gozo, el profeta decía esto porque él tenía claro de quién era su creador. O sea, muchas veces nosotros no podemos, a veces no sabemos cómo reconocer a Dios y declarar confianza en él porque no le hemos dado la oportunidad. Hoy es el día, es la hora para que usted le dé la oportunidad a Dios. Abra su corazón, dele la oportunidad, trate a Dios. Yo dije un día, yo voy a tratar a Dios. Yo voy a tratar a Dios, a ver cómo me va. Y me ha ido muy bien. He tenido altas, he tenido bajas, pero lo traté y ahora puedo conocer y clamar a ese Dios poderoso porque Él me ha mostrado su poder. Clamar a ese Dios misericordioso porque he visto su misericordia. Clamar a ese Dios proveedor porque he visto que me ha dado lo que yo he necesitado. He podido ver su fuerza porque me ha fortalecido cuando yo no he podido. O sea, yo le di el chance y empecé a experimentar la grandeza y el poder de Dios. Dele el chance. El profeta decía estas cosas porque le había dado el chance a Dios. A veces le damos chance a muchas cosas, pero no le damos el chance, la oportunidad a Dios que obre en nuestras vidas. Dele la oportunidad en esta hora, en el nombre de Jesús, mi amigo y mis hermanos, que a veces nos resistimos a algunas cosas de parte del Señor. Él dijo esto porque él sabía que Dios era su Salvador, que donde quiera que él estuviera, de aún de esa ruina que venía, Dios lo iba a salvar. ¿Usted tiene esa confianza de que si viene un tiempo peor que este tiempo de pandemia que tuvimos, Dios lo va a sacar de ahí? ¿Usted tiene esa confianza en Dios de que Dios lo va a salvar de lo que sea en esta tierra o sea en el cielo? Si usted no la tiene, le exhorto a que le dé la oportunidad de ver a su corazón a Él. Verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. A veces se nos olvida o no sabemos que Dios es nuestro creador. Sépalo hoy, Dios es nuestro creador, que está por encima de todos los problemas, de todas las adversidades, está por encima, o sea, eso no lo controla Él está por encima, supremo. Es el proveedor de salvación que nos puede sacar de ahí. Traigamos a memoria estas cosas para que podamos alegrarnos y gozarnos en medio de las adversidades. Traigamos a memoria esto, que Dios es nuestro creador, que está por encima de los problemas y Él nos puede salvar. Gracias, Señor. Si estás abatido y con adversidades, recurre a tu creador, a tu salvador, al que está por encima de todo. En Él podrás experimentar plenitud de gozo en lugares de llanto, alegría en lugares de tristeza, alabanza. Eso yo te lo garantizo porque lo he vivido y yo sé que tú lo vas a poder vivir. ¿Qué más podemos ver aquí? En esta cita, el verso 19 nos dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como las siervas, como los siervos, y me hace caminar por las alturas. Una declaración de confianza del profeta, cómo él declaraba confianza. Y en el material nos dice 3 afirmaciones al final del libro. Primero, que Jehová, el Señor, es mi fortaleza. ¿Y por qué es su fortaleza? Porque Dios es el dueño de todo. Él creó la humanidad, pero Él es el dueño, el propietario. Es quien me da fuerzas espirituales, emocionales y físicas. Él decía, Jehová es mi fortaleza. Él es quien lo iba a levantar, a quitarle esos nervios, ese temor que él tenía, que temblaba en su cuerpo, en lo físico, en lo emocional, en lo físico, emocional y en lo espiritual. Por eso él declaraba esto, oh Señor, es mi fortaleza. Dios es mi refugio
como torre fuerte. Es la fortaleza porque fortalece nuestro cuerpo y nuestro ser, pero es nuestra fortaleza porque nos cubre y nos defiende. Una torre fuerte que nos da fortaleza de que no importa lo que venga para nosotros, Dios estará con nosotros y va a pelear por nosotros. Por eso él decía esto. También, ¿qué más? ¿Qué otra afirmación podemos ver que hace aquí Habacuc? Él hace mi pie como de siervas. O sea, Dios me fortalece, me afirma, me hace ágil, estable, me da confianza, me hace capaz de andar en lugares difíciles. Eso era lo que estaba diciendo el profeta. Él le estaba dando esta palabra de confianza porque él entendía que en ciertas ocasiones Dios le había dado fuerzas, le había dado firmeza, estabilidad, confianza. Y le había dado la capacidad de caminar en lugares difíciles. A través de su palabra, él lo había ayudado. Y que como lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Pero si tal vez tú no lo has experimentado, yo te garantizo que Dios nos hace esto si ponemos nuestra confianza en Él. Nos da firmeza, nos hace vivir una vida estable, confiada, capaces de andar en lugares difíciles. Establece nuestra vida, aleluya, a través de su palabra. Otra afirmación que vemos aquí al final de este capítulo es que me hace andar por las alturas. Y esto tiene muchas definiciones, pero algunas de estas es que Él me da capacidad para volver a ser levantado. Dios nos va a dar la capacidad, no importando de lo que se levante, no importando de los procesos, no importando de las dificultades, no importando de las adversidades, no importando lo que pase. Dios es que nos hace capaces de poder levantarnos. Aquí Habacuc se rindió completamente a Dios. Esta proclamación de confianza era rindiéndose en una totalidad a Dios, diciéndole a Dios, tú eres el que puede darme la capacidad para yo volver a levantarme, para yo volver a ser lo que era antes o lo que yo soy ahora y se va. Tú eres el único que me hace nuevo. Tú eres el único que restaura, que me hace una persona renovada, transformada, cambiada. Tú eres el único. Dice aquí la capacidad para volver a ser levantado como persona, como familia, como matrimonio, como ministro, como nación. Dios nos ayudará a poder tener una vez más una relación íntima con Él para llegar a las alturas. Las alturas no son solamente cosas terrenales y pasajeras. Ese es tener una relación íntima con Dios y poder alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Es estar ahí, en los lugares celestiales. Aleluya. Dios nos restaura y no seremos más abatidos. Grande es tu nombre, Señor. Él proveerá el camino, la morada celestial para que podamos estar con Él donde Él está. Y aquí yo podía entender que Jesucristo es el camino que nos hace llegar a andar en las alturas. En Jesucristo nosotros podemos andar en las alturas. No hay nada que podamos hacer, mis hermanos y mis hermanas, en nuestra capacidad de que nos pueda hacer estar en las alturas, solo nuestro Señor Jesucristo. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, hoy es el día, hoy es la hora. Y discúlpenme mis hermanos que están viendo la clase, pero hay necesidad en esta hora de Jesucristo. Queremos alturas, queremos grandezas. Queremos que Dios nos levante, que restaure nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros ministerios. Aleluya. Jesucristo es el camino para andar en las alturas. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Habacuc comenzó el capítulo 3, arropado por el terror que venía a su nación, y mientras hablaba con Dios, culminó declarando su fe y confianza en Él. Porque sabía que todo esto era el medio para que el pueblo volviera a Dios. Él entendía eso. Aunque las adversidades se aproximan a nuestras casas, a nuestras ciudades, a nuestras naciones, al mundo, tenemos que saber que Dios utilizará todo para que lleguemos a las alturas con Él y su nombre sea glorificado. Mantengámonos fieles a Dios, constantes en nuestra relación con Dios para poder alegrarnos y gozarnos en las adversidades. Pero si te sientes decaído, no pierdas tu confianza. Habla con tu Padre Celestial como lo hizo Habacuc. Confiesa tus faltas e inquietudes. Aprende a recurrir
a Él a través de la oración. Él es el más grande y el poderoso, que cualquier adversidad que puedas estar pasando nos ayudará y nos salvará si ponemos nuestra fe en Él. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Él es fiel y justo. Si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar, hablar con Él. Dios es nuestro amparo, mis hermanos, y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a recurrir a Él como lo hizo Habacuc y pudo declarar estas palabras que son de ánimo, de fortaleza y son de ejemplo a seguir. Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios. Nos quedamos con deseo y con ganas de seguir. Me hubiese gustado conocer a Habacuc. Me hubiese gustado sentarme en un lugar a tomarme un té o un café con Habacuc para que me diera un testimonio completo de lo que Dios hizo. Porque después de lo que él pasó, de esta oración, vino el ataque, pero hubo el rescate de Dios. Hubo la fortaleza de Dios en medio de la tribulación. Hubo un tiempo de intimidad constante en la oración. Hubo una manifestación majestuosa en la vida de Habacuc. Yo me hubiese gustado estar ahí, pero en el cielo yo sé que yo voy a conocer a Habacuc. Y él me va a contar todas esas cosas lindas y poderosas que Dios hizo aquí en la tierra de los vivientes. Seamos partícipes de las bendiciones de Dios en la tierra de los vivientes cuando nosotros ponemos nuestra fe, aún en medio de las adversidades. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra rica, deleitosa, que sacia nuestra vida, que deleita nuestro ser y que nos orienta, nos exhorta, nos corrige, nos instruye, nos guía para ser hombres y mujeres de bien, perfectamente preparados para toda buena obra. Entonces ahora vamos a entrar a las preguntas, el tiempo de preguntas. Ahora puede abrir su micrófono. Yo me voy a quitar uno que tengo aquí porque quería que la clase se escuchara bien para poder escucharlo porque no lo escucho, mi hermano. So, denme un minutito. Vamos ahora a pasar a las preguntas. Prepárense, prepárense. Prepárense. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yes. Amén, amén, amén. Ok. Amén. Eso. Entonces, vamos a entrar a la pregunta. Tenemos las preguntas por acá. Dice la primera pregunta. ¿Cuál era la nueva potencia mundial en los tiempos de Habacuc? ¿Cuál era el ejército que venía en contra de ellos? Babilonia. Babilonia. Amén. Oh, pero excelente. Ustedes están haciendo un buen trabajo. Están ahí comiendo y aprendiendo. ¿Qué más? Lo segundo, ¿qué punto importante enfatiza Habacuc en el verso 2? ¿Qué puntos importantes enfatiza Habacuc en el verso 2? Vaya al verso 2. ¿Cuáles puntos? Que avivar la obra en medio de los tiempos. Amén. Oía la palabra, que oía la palabra, que oí Jehová, oí tu palabra y temí. Amén, amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Que en medio de la ira se acordara de la misericordia. Amén, amén, amén. Que avivar la obra en medio de los tiempos y que hazla, que la hiciera conocer. Amén, que avivara la obra en medio de los tiempos. Excelente. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las dos cosas que produce la voz de Dios? ¿Qué fue lo que produjo? Temor y reverencia. Amén, aleluya. ¿Qué más? ¿Tienen algo más por ahí que te piense que pueda provocar la palabra de Dios? Fortaleza, aliento, dirección, todo eso, mi hermano. Aquí también tenemos un interés marcado en la obra de Dios. Amén. Pregunta número 4. Mencione las 3 afirmaciones de fe que hace el profeta en el verso 19. Jehová es el Señor y es mi fortaleza. Hace mis pies conocer como te sierva y en mis alturas me hace andar. Excelente, excelente, excelente. La última pregunta. ¿Qué significa tener los pies como de gacela o como de sierva? Como decía, según lo que yo tuve habilidad y confianza. Tener firmeza, rapidez y agilidad. Amén. Confianza. Confianza, amén, aleluya. Confianza y estabilidad en Dios. Santo es el nombre de nuestro Dios. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar juntos compartiendo este estudio a través de estas plataformas.
Le bendecimos. Gracias, hermano, por estar ahí, por estar conectado, aprendiendo, leyendo. Y llevémonos esta palabra que Dios nos da en esta hora, este verso bíblico. Y quiero leerlo una vez más para que lo apuntemos. El que le gusta aprender versos en la semana lo pueda apuntar y así en su nevera, en su casa, y se lo aprenda. Amén. Y este verso le traiga a memoria el estudio que tuvimos en esta hora. Dice Habacuc, verso 3, capítulo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová, con todo, ¿verdad? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Le damos gracias a nuestro Dios y quiero dejar ahora a la pastora que va a estar teniendo la parte final de esta clase. Gracias, hermanos, por su atención y por estar con nosotros. Bendiciones.